Hay miradas que gritan, aunque no se escuchen. Hay silencios que pesan más que los gritos. Durante semanas, un chofer de microbús escolar notó algo extraño en una de sus pasajeras. Una niña que siempre se sentaba en el último asiento, siempre sola, siempre llorando. Y un día, sin decir una sola palabra, le pidió ayuda de la forma más desgarradora. Lo que ese hombre descubrió debajo del asiento no solo cambiaría su vida, cambiaría todo un pueblo. Aquel microbús amarillo, desgastado por los años y el sol de Guanajuato, rugía cada mañana por las empinadas calles de San Jacinto del Monte como un testigo mudo de cientos de historias. Pero esa mañana, algo era distinto, muy distinto. Don Ernesto ajustó los espejos con manos que temblaban más de costumbre, no por la edad, sino por una angustia que no sabía de dónde venía, pero que le mordía el pecho desde que abrió los ojos. El cielo amaneció gris. Las nubes parecían mantas, viejas cubriendo las montañas, y el aire olía a tierra mojada, como si el pueblo entero supiera que algo estaba por cambiar. «Ánimo, viejito», murmuró para sí mismo, encendiendo el motor con esfuerzo. A los chamacos no se les puede fallar. Con 68 años encima, viudo hacía ya una década, don Ernesto encontraba en su trabajo como chofer escolar el único motivo para seguir despertando. La soledad de su casita de ladrillo frío era insoportable, pero los gritos, risas y ocurrencias de los niños del pueblo, eso lo mantenía de pie. Cada mañana recorría los callejones de tierra recogiendo a los pequeños, la mayoría hijos de jornaleros, obreros y madres solteras que apenas tenían para el uniforme. Eran puro corazón, greñudos, descalzos a veces, con mochilas rotas y ojos que brillaban como luciérnagas. Él conocía a cada uno por nombre, por sus risas, por sus historias, todos menos una Sofía, la niña que nunca hablaba, que siempre subía en silencio, que no saludaba, que caminaba directo al fondo del micro y se sentaba en el último asiento, pegada a la ventana, como si el mundo allá afuera no tuviera nada que ver con ella. Tenía 12 años, pero se movía como una anciana, lenta, encogida, como si cada paso le doliera, su cabello negro siempre recogido con una liga sucia, su uniforme más viejo que los demás, y su mirada apagada, como la de los perros que han sido golpeados demasiadas veces y ya no esperan caricias. Don Ernesto la observaba por el retrovisor todos los días. Al principio pensó que era tímida, pero luego empezó a notar cosas. Sofía no comía su lonche, no respondía cuando otros niños le hablaban, a veces traía los zapatos al revés o la camisa manchada, pero lo peor, lo que le erizaba la piel, era que cada tarde, cuando el microbús iba casi vacío, Sofía lloraba. No lloraba en voz alta. No, sus lágrimas eran silenciosas, caían despacio, como gotas de agua en una cueva. Miraba por la ventana, con los labios apretados y los ojos enrojecidos, como si esperara algo que nunca llegaba. Y don Ernesto no sabía qué hacer. Un día decidió preguntarle: «¿Todo bien, hija?». Ella solo asintió sin mirarlo. «¿Te duele algo?». «Nada». Solo bajó más la cabeza y abrazó su mochila como si fuera un escudo. Esa noche, don Ernesto no durmió. Dio vueltas en la cama. Recordó el rostro de su esposa, muerta hacía tantos años. Pensó en sus hijos, que ahora vivían lejos y apenas lo llamaban.
y pensó en Sofía, en esa tristeza que no era normal, que no era de niña. La mañana siguiente, el microbús volvió a rugir por las calles. Otra vez las risas, los empujones, las canciones inventadas. Pero su atención estaba fija en el asiento del fondo. Sofía subió como siempre, en silencio, con pasos lentos. Se sentó, no miró a nadie, todo igual. Pero esa tarde, cuando quedaban solo 3 niños en el microbús, don Ernesto vio algo. Por el espejo notó que Sofía se inclinaba hacia adelante. Su cabeza desapareció entre los asientos traseros. Se escuchó un leve sonido metálico, como un clic, breve, preciso. Él giró discretamente el espejo para ver mejor, pero ella se incorporó de inmediato. ¿Se te cayó algo?, preguntó. «¿Mi pluma?», respondió con una vocecita que parecía hecha de papel. Pero don Ernesto sabía reconocer el sonido de un lápiz, y ese no lo era. Al llegar al final de la ruta, fingió que tenía que revisar el motor. Los niños ya habían bajado. Cerró la puerta del microbús y caminó hacia el asiento del fondo. Lento, con el corazón en la garganta, miró el asiento. Nada extraño, pero algo le dijo que agachara la cabeza. Miró debajo y ahí estaba un pedazo de cartón, doblado en 4, apenas visible, pegado a la base metálica. Lo tomó con manos temblorosas. Lo desdobló. Era una hoja arrancada de un cuaderno cuadriculado, escrita a lápiz. La letra era pequeña, temblorosa, de niña, y decía: «Ayúdame, no puedo salir». Don Ernesto sintió un vacío en el pecho, como si el mundo se detuviera de golpe. Miró a su alrededor. Nadie, solo él y esa nota. Su respiración se volvió pesada. Las manos le sudaban. El ruido del microbús parecía lejano, como si lo estuviera soñando. Volvió a doblar el papel con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada. Lo guardó en el bolsillo interno de su chamarra. Esa noche no encendió la televisión, no comió, no leyó su periódico como de costumbre. Solo se quedó sentado en su cocina, con la nota sobre la mesa, mirándola, como si pudiera hablarle, como si en esas palabras hubiera un grito que nadie había querido escuchar hasta ahora. Don Ernesto encendió el microbús esa mañana como siempre, pero el sonido del motor ya no era el mismo. Rugía igual, sí, pero ahora parecía gritarle algo, como si lo empujara, como si le dijera: «Muévete, haz algo». La nota seguía, ahí, guardada en el forro de su chamarra, cerca del corazón. Cada vez que giraba el volante, la sentía rozarle el pecho, y cada vez ese roce le dolía más que cualquier achaque de la edad. Recogió a los niños uno por uno, saludando con una sonrisa que ya no era sincera. Juanito con su gorra torcida, Lupita con las trenzas mal hechas, los gemelos Morales peleando por el lugar de la ventana, todos con su caos encantador, pero él apenas los escuchaba. Sus ojos solo buscaban el último asiento, y ahí estaba Sofía, sentada, en silencio, más pálida que el día anterior, más delgada quizás, sus ojos clavados en nada, su espalda encorvada, las manos apretadas sobre las piernas. Don Ernesto la miró por el retrovisor una y otra vez, y lo que vio le heló el alma. No era tristeza, era resignación. Esa niña no estaba esperando ayuda, estaba esperando sobrevivir. Esa tarde, tras dejar al último niño, don Ernesto no se fue directo a casa. Dio una vuelta extra,
Fingió que el microbús tenía un ruido raro y anotó un retraso por falla mecánica en la bitácora. Luego cambió de ruta. Manejó despacio, como si fuera turista en su propio pueblo. Pasó por la calle de tierra donde vivía Sofía, una casa chiquita, pintada con brocha gorda, paredes cuarteadas, portón oxidado, cortinas cerradas incluso con el sol de la tarde entrando a raudales. Parecía abandonada, pero no lo estaba. Estacionó a una cuadra, apagó el motor y esperó. A los pocos minutos, la puerta chirrió. Un hombre salió, flaco, con la barba desordenada y los ojos que no miraban, perforaban. Llevaba un cigarro mal armado en la boca, un short sucio y una camiseta sin mangas. Caminaba como si el mundo le debiera algo. Don Ernesto agachó la cabeza, disimulando, como si buscara algo en la guantera. No quería que lo viera, pero lo vio y no reaccionó. Solo escupió al suelo, cerró la puerta con fuerza y se fue caminando calle abajo. Ernesto lo siguió con la mirada por el retrovisor. Sabía quién era. Ese hombre no era el padre de Sofía. Se había presentado como tío semanas atrás, durante una reunión escolar. Armando, pero nadie en San Jacinto lo conocía de antes. Era como si hubiera aparecido del polvo, como si no tuviera pasado. Esa noche, don Ernesto no pudo más. Necesitaba hablar con alguien y sabía exactamente con quién. Caminó hasta la casa de doña Elvira, maestra jubilada que vivía a unas cuadras de la escuela. Una mujer de voz fuerte, pelo blanco recogido en un chongo y mirada de esas que atraviesan hasta el alma. Tocó la puerta. «Don Ernesto», dijo ella al abrir con su bata de dormir puesta. «Necesito hablar con usted sobre una niña». Entraron, tomaron café de olla con canela y él le contó todo: la nota, las lágrimas, el asiento, el hombre, el silencio. Elvira lo escuchó sin interrumpir, solo asentía, mirando fijamente al vacío. Cuando Ernesto terminó, ella soltó la taza sobre la mesa. «A esa niña le están haciendo daño. Yo también lo he sentido. En los recreos no juega, no sonríe, camina como si le doliera el alma. La reporté, pero me dijeron que era tímida. ¿Qué hacemos? Vigilamos. Si nadie más quiere ver, nosotros veremos por ella». Desde ese día se convirtieron en dos centinelas silenciosos. Cada tarde, tras la última parada, don Ernesto conducía por la calle de Sofía. Estacionaba unas casas más abajo, y con unos binoculares viejos, que Elvira había rescatado de un cajón olvidado, fingían estar platicando mientras observaban, y entonces lo vieron. A las 5:17 p.m., Sofía apareció en la ventana del segundo piso. No miraba hacia afuera, miraba hacia adentro, como si el miedo no estuviera allá, sino detrás de ella. Y justo cuando don Ernesto iba a decir algo, una mano emergió desde la penumbra y cerró la cortina de golpe. Una mano de adulto, fuerte, rápida, brusca. Elvira y Ernesto se miraron. Ninguno dijo nada, porque no hacía falta. Al día siguiente, algo cambió. Sofía subió al micro con el uniforme arrugado y una expresión más apagada que nunca. No alzó la mirada ni una sola vez. Caminó directo al fondo, se sentó y abrazó su mochila como quien abraza una vida. Don Ernesto tragó saliva. «¿Todo bien, hija?» «Silencio». Ella bajó la cabeza y la apretó contra el pecho, y en ese momento algo cayó de entre sus libros, un papel doblado.
Él lo vio por el espejo retrovisor. Cayó al suelo del pasillo cerca del asiento del medio. Don Ernesto no dijo nada. Esperó, terminó la ruta, y cuando todos bajaron, recogió el papel. Lo desdobló con las mismas manos temblorosas de días atrás. Y lo que leyó, lo dejó sin aire. Hay más niños en el cuarto del fondo. Él dice que no digamos nada o nos encierra con los otros. Don Ernesto sintió como el corazón le golpeaba las costillas. Se agarró del asiento del conductor, se sentó, respiró hondo. Pero no bastaba. Esto ya no era solo Sofía, eran más. Había otros niños, ocultos, encerrados, quizás heridos, quizás peor. El microbús se volvió una caja muda. Don Ernesto, una estatua, el mundo, un zumbido lejano. Solo una idea le atravesaba la mente como cuchillo. No es tristeza, es cautiverio. El cielo de San Jacinto del Monte amaneció pesado. Las nubes bajas cubrían el cerro como si lo quisieran aplastar. El aire olía a humedad vieja, de esas que se cuelan por las grietas de las casas pobres. Las calles polvorientas parecían más calladas que de costumbre. Hasta los gallos cantaron tarde. Don Ernesto se levantó antes de las 5. Ni el café le supo. Se vistió despacio, repasando en la mente cada palabra de la nota que encontró el día anterior. Cada letra, cada trazo infantil. Hay más niños. En el cuarto del fondo. No podía dejar de pensar en eso. ¿Cuántos eran? ¿Dónde estaban? ¿Desde cuándo? Subió al microbús sin decir palabra. Su cuerpo hacía todo en automático. Encender, esperar, verificar los frenos, salir. Pero su alma estaba en otro sitio. El primer niño subió corriendo, con las agujetas desamarradas. «Buenos días, don Ernesto». «Buenos días, hijo». Luego subió la pequeña Yesenia, con su lonche en una bolsita de plástico. Luego los gemelos Morales, gritando como si fueran en feria. Y uno por uno, el microbús se fue llenando de voces, risas y caos. Pero él solo miraba el espejo, esperando, y entonces la vio. Sofía subió, sin mochila. Llevaba solo una bolsa de plástico arrugada, apretada con ambas manos. Su cara estaba pálida, con ojeras tan marcadas que parecían moretones. Caminaba despacio, muy despacio, como si cada paso le doliera hasta el alma. Se sentó en el último asiento, no dijo ni hizo nada. Apenas respiraba. Don Ernesto la miraba cada minuto. Había algo diferente, algo roto. Ella no miraba por la ventana, ni a nadie. Era como si ya no estuviera ahí. Y de pronto ocurrió un golpe seco, un sonido hueco, un cuerpo cayendo. Los niños gritaron. Don Ernesto frenó en seco con el corazón en la garganta. ¡Sofía! Saltó del asiento y corrió hacia el fondo. El microbús se llenó de un silencio espeso que dolía en los oídos. Sofía yacía en el suelo entre los asientos, inconsciente, la cabeza caída hacia un lado, la bolsa de plástico rota a su lado. Don Ernesto se arrodilló junto a ella, sacudiéndola con cuidado. «Hija, reacciona, por favor». Y entonces vio el contenido de la bolsa, un pañal sucio, un calcetín de niño pequeño con dibujos de dinosaurios y una muñeca rota. Pero no cualquier muñeca, era una de trapo, sucia, con un ojo arrancado. En su pecho, escrito con marcador rojo, una palabra: Matilde. Don Ernesto sintió que el estómago se le revolvía. «Todos los niños, bájense ya. Vamos, afuera, rápido».
Sacó su celular, marcó al número de emergencias. Su voz temblaba tanto que apenas podía hablar. Una niña. Se desmayó. Está pálida. Tiene cosas que no entiendo. Por favor, vengan. Minutos después, la ambulancia llegó con sirena discreta. 2 paramédicos bajaron. Revisaron a Sofía mientras don Ernesto les explicaba lo poco que sabía. Uno de los paramédicos, joven, de rostro serio, murmuró: «Está deshidratada, desnutrida. Tiene marcas en las piernas. ¿Usted es su familiar?» «No, soy su chofer, pero la veo todos los días y ella necesita ayuda». La subieron a la ambulancia. Don Ernesto, sin pedir permiso, tomó el micro vacío y lo siguió. El motor le sonaba más fuerte que nunca, como si la urgencia también se metiera en el metal. Al llegar al centro de salud del pueblo, lo detuvieron en la entrada. «Solo familiares», dijeron. Él esperó afuera, bajo el sol, sudando frío. Horas, hasta que llegó la directora de la escuela, Marta Paredes. Bien vestida, perfumada, con prisa en la mirada. «¿Qué pasó, don Ernesto?» «Se desmayó, cayó y traía esto». Le mostró la muñeca, el pañal, el calcetín. «¿Y hay más?» «¿Más?» Ella dejó una nota. «Dice que hay otros niños encerrados». Marta frunció el ceño. Tomó los objetos con asco visible, luego la nota. La leyó 2 veces. «Don Ernesto, esto es delicado, pero no podemos actuar solo con esto. Necesitamos pruebas». «¿Pruebas? ¿Y esto qué es? ¿Un juego?» «La niña casi se muere. Calma, no podemos acusar a nadie sin una investigación. Yo voy a hacer un informe, pero usted no diga nada a nadie. Esto puede complicarse». Esa frase le retumbó en la cabeza mientras se alejaba del hospital. «No diga nada a nadie». Pero don Ernesto ya había decidido no callar. Esa noche volvió a pasar por la calle de Sofía, pero esta vez no fue solo a mirar. Llevaba una linterna y el corazón apretado como nunca. Dejó el microbús varias calles más atrás. Caminó por los callejones hasta el terreno baldío detrás de la casa, el mismo que rodeaba toda la parte trasera, y ahí la vio, la ventana rota, tapada con cartón. Se acercó, y entonces una mano pequeña, asomándose tímidamente por un hueco del cartón. No era la mano de Sofía, era más pequeña, más delgada. Don Ernesto tragó saliva. Las piernas le temblaban. «Tranquilo, hijo, tranquilo. Voy a volver por ti, te lo prometo». Regresó caminando, con los ojos llenos de rabia y las manos cerradas en puños. En su mente, solo una idea: si nadie hace nada, alguien va a morir. El silencio de esa madrugada pesaba más que cualquier palabra. Don Ernesto estaba sentado al borde de la cama, sin camisa, con la linterna apagada en una mano y la nota arrugada de Sofía en la otra. La imagen de aquella mano pequeña asomándose entre los cartones lo quemaba por dentro. No era la suya, era de otro niño, quizá más indefenso, quizá olvidado. La noche avanzaba lenta, pero su mente corría, su corazón retumbaba como tambor de guerra. No podía dormir, no podía ignorarlo, ya no. Cuando el primer rayo de sol pintó el cerro, se puso de pie. Se lavó la cara con agua fría, no probó ni una gota de café. Tomó las llaves del microbús, su chamarra gastada, y salió. Ese día, cuando Sofía subió al vehículo, don Ernesto notó algo. Ella lo miró, solo un segundo, pero lo hizo. Sus ojos se cruzaron, y en los de ella había algo nuevo. No miedo,
No tristeza, culpa y un rastro diminuto de esperanza. Don Ernesto se mordió la lengua para no hablarle, solo asintió. Ella bajó la mirada de inmediato, como si arrepentida de haberlo hecho. Durante el trayecto, los niños rieron, gritaron, discutieron por los asientos como siempre, pero él los escuchaba como un murmullo lejano. Toda su atención estaba detrás, en ese asiento, en ese silencio. Después de dejar a todos en la escuela, estacionó como siempre, bajó del micro y esperó a que la directora saliera a la entrada. ¿Alguna novedad?, preguntó. La madre sigue sin contestar. El tío fue notificado de la descompensación, pero no ha venido. Sofía dice que está bien, que se cayó por no desayunar. Niega todo. ¿Y la nota? La tenemos archivada. Vamos a observar. Pero sin pruebas no podemos hacer nada. La palabra observar se le clavó como puñal. ¿Observar? ¿Hasta cuándo? Esa misma tarde, don Ernesto regresó a la casa de Sofía. Esta vez no fue a mirar, fue a estudiar. Estacionó a 2 cuadras. Caminó por las callejuelas hasta el terreno baldío. Llevaba consigo los binoculares colgados al cuello. La cortina del segundo piso estaba entreabierta. Un movimiento, una silueta adulta. Era él, el tío, Armando. Caminaba por el pasillo sin prisa. Llevaba una camiseta blanca, sudada y sucia, pantalones de mezclilla manchados y colgando de su cinturón un manojo de llaves. Don Ernesto se agazapó entre unos matorrales. El corazón le latía tan fuerte que temía ser descubierto solo por eso. Armando salió por la puerta trasera, con una botella de refresco en la mano. Entró a un coche viejo y arrancó con un chirrido de llantas. Desapareció entre las calles de terracería. El viejo chofer esperó unos minutos. Luego se acercó sigilosamente al portón principal, cerrado, candado grueso, oxidado. Rodeó la casa hasta el patio trasero. La cerca era una combinación improvisada de alambres y tablones podridos. Se trepó con dificultad. Su rodilla crujió, pero no importó. La ventana con el cartón seguía igual. Solo que ahora el cartón colgaba flojo. Se asomó y lo vio, un niño tirado en el suelo, abrazado a una almohada sucia. No era Sofía, era otro, pequeño, demasiado flaco. Sus ojos estaban abiertos, pero no miraban. Tranquilo, hijo, voy a volver. Te lo juro por mi vida. Don Ernesto corrió de regreso al microbús. Al llegar a casa tomó un cuaderno viejo de hojas amarillas. Lo abrió con manos temblorosas y empezó a escribir cada detalle, cada día, cada ruta, cada nota, cada rostro, cada niño. Escribía como si su memoria dependiera de ello, como si su alma necesitara dejar constancia. Luego fue a ver a doña Elvira. Le entregó el cuaderno. Si me pasa algo, llévelo a la policía. ¿Qué piensas hacer? No sé, pero no me voy a quedar cruzado de brazos. Esa tarde, don Ernesto se adelantó en su ruta. Quería ver a Armando salir. Quería seguirlo. Se escondió en una calle lateral. A las 5:18 el hombre salió. Mismo patrón, misma ropa, mismo coche viejo y el manojo de llaves. Ernesto lo siguió. Lento, discreto, a distancia. Armando salió del pueblo, tomó un desvío de terracería y se adentró en una zona industrial abandonada. Galpones oxidados, techos colapsados, escombros y basura. Estacionó frente a un almacén que parecía muerto desde hace décadas. Entró. Don Ernesto esperó.
Minutos eternos. Casi una hora después Armando salió con una mochila al hombro y un paquete negro en las manos, envuelto en plástico, lleno de manchas. Don Ernesto se bajó un poco la visera del sombrero. Tomó los binoculares. Lo enfocó. Era una muñeca de bebé, envuelta en bolsas como si fuera basura. Su estómago se revolvió. Volvió con urgencia a casa de doña Elvira. Lo vi. Llevaba una muñeca envuelta. Estaba manchada, como si... Ernesto, ¿y si esto no es solo encierro? ¿Y si es algo peor? Don Ernesto bajó la mirada. Sentía que no respiraba. ¿Y si ya no estamos a tiempo? Pero entonces lo supo. No podía esperar más. La próxima vez que Armando saliera, él entraría a esa casa. Lo que fuera, al infierno si hacía falta, pero no iba a cerrar los ojos. Don Ernesto sabía que estaba cruzando una línea, una que muy pocos se atreven a cruzar, pero también sabía que si él no lo hacía, nadie más lo haría. Sofía seguiría llorando en silencio en el último asiento del microbús. Y ese niño, ese rostro pálido tras la ventana rota, esa manita temblorosa entre los cartones, seguiría atrapado, invisible, solo, en el rincón más oscuro de San Jacinto del Monte. Esa tarde, como en los días anteriores, estacionó el micro a unas cuadras de la casa. Se quedó dentro por varios minutos, observando el reloj como si cada segundo contuviera una decisión irreparable. A las 5:12, como si el destino repitiera una coreografía maldita, Armando salió. Llevaba otra bolsa negra y algo envuelto que parecía un cobertor. Don Ernesto se agazapó en su asiento, fingiendo leer un periódico. Esperó. 5 minutos. Luego 10. Cuando estuvo seguro de que el coche de Armando había desaparecido tras el cerro, salió del micro con una linterna en el bolsillo, un pañuelo atado al cuello y el corazón latiéndole como tambor de guerra. Caminó lentamente hasta el terreno baldío. Se agachó junto a la cerca improvisada de madera vieja y alambre oxidado. Trepó. Cayó del otro lado con un quejido ahogado. Su rodilla derecha crujió de nuevo, pero no había tiempo para lamentos. Se arrastró hasta la parte trasera de la casa. La ventana donde había visto al niño estaba abierta, apenas cubierta con cartón flojo. Golpeó suavemente. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Silencio. Luego un gemido. Pequeño, doloroso. Tragó saliva. Con cuidado, retiró el cartón. Espió dentro. El cuarto estaba oscuro, con un solo rayo de luz entrando por una rendija. Olía a humedad, a encierro, a piel sucia y llanto seco. En una esquina, acurrucado, estaba el mismo niño. Tenía la cara llena de manchas, los labios agrietados y los ojos abiertos, pero sin alma. «Ya voy, hijo, ya voy». Don Ernesto empujó la ventana, pero estaba trabada. Rodeó la casa con rapidez hasta la puerta trasera. Cerrada, pero no con llave. Con un candado de los viejos, de esos que él conocía de los ranchos. Sacó una regla de metal que siempre llevaba en el uniforme, forzó la bisagra, hizo palanca, hizo un sonido metálico, rompió el silencio. Clic, entró. El olor lo golpeó como un puñetazo. Moho, orina, algo más. Las paredes estaban cubiertas de fotos antiguas, rostros que parecían observarlo desde el tiempo. Una mujer joven con la mirada triste, la madre de Sofía tal vez, colgaba en un marco roto. El pasillo era estrecho, lleno de polvo.
Sus pasos crujían sobre el suelo. Al fondo, una puerta entreabierta, el cuarto. Entró con la linterna apuntando al suelo. El niño estaba ahí, acurrucado junto a una colchoneta raída. Don Ernesto se agachó. «Tranquilo, ya estoy aquí». «Ya no, estás solo». Pero entonces notó algo más, una figura grande, un mueble, un armario antiguo de madera gruesa, cerrado con un alambre enredado en un tornillo improvisado. Y desde adentro, sonidos, respiración, pequeños golpes. Don Ernesto contuvo el aliento, se acercó al armario, giró el tornillo, retiró el alambre y con un solo movimiento abrió las puertas. El mundo se detuvo. Dentro, apretadas entre mantas sucias y peluches, rotos, dos niñas. Una tendría unos 5 años, la otra quizá 3. Estaban sucias, con ojeras enormes y heridas en las mejillas. Una de ellas abrazaba una muñeca sin cabeza. No dijeron nada, solo lo miraron con los ojos más grandes y tristes que había visto jamás. Ya pasó, murmuró con lágrimas en los ojos, pero no había pasado, porque entonces escuchó algo, el chirrido del portón metálico de la entrada. Armando estaba de vuelta. Don Ernesto tragó saliva, miró a las niñas. «Voy a volver, lo juro, no se muevan». Cerró la puerta del armario, sin trancarla, salió por donde había entrado, corriendo, con el cuerpo adolorido, rasgándose la ropa en los alambres de la cerca. Alcanzó el microbús justo a tiempo. Se lanzó al asiento, jadeando. Observó por el retrovisor. Vio a Armando entrar a la casa con calma, como si nada. Minutos después, gritos, no claros, no fuertes, gritos apagados, de dolor contenido. Y luego, el silencio más espeso que jamás había sentido. Don Ernesto tenía los ojos empañados. Tomó su celular, marcó. «Elvira, encontré a los niños. 3, 2 niñas y un niño. Sofía también, estoy seguro. Pero no estaba ahí. Están encerrados. Vi el mueble. Los filmaré si hace falta, pero ya no podemos esperar». «¿Llamaste a la policía?» «No, no harán nada sin pruebas. Necesitamos pruebas». «Entonces hay que conseguirlas». Al día siguiente, doña Elvira le entregó un celular viejo de su nieto, con cámara, con memoria. «Tómalo, graba todo, y si no vuelves, yo me encargo». Esa tarde, don Ernesto esperó como siempre. 5:18. Armando salió. Esta vez, el viejo entró a la casa con el celular grabando. El pasillo, las fotos, el olor, el cuarto, el niño, el armario, las niñas. Les habló suavemente. Les pidió que no hicieran ruido. Filmó sus rostros, sus condiciones, las heridas. Luego salió, con el alma rota. Esa noche fue a casa de don Teófilo, el locutor de la radio comunitaria, un hombre serio, de voz grave, que conocía desde hacía décadas. «Tienes que ver esto», dijo entregándole el celular. Teófilo vio el video, su rostro cambió. Esto es criminal. Puedes decir algo al aire, aunque sea sin nombres, solo para que alguien haga algo». Teófilo asintió, y al amanecer, la radio local transmitió una denuncia anónima. Se han visto menores encerrados en una vivienda del barrio alto de San Jacinto del Monte. Se sospecha de maltrato. Se pide intervención urgente.
La policía llegó 3 horas después, rompieron el portón, entraron, revisaron todo, pero el armario estaba vacío y la casa demasiado limpia, demasiado silenciosa, demasiado tarde. La casa donde vivía Sofía, esa estructura de concreto mal pintado, con olor a encierro y ecos de llanto, estaba vacía, totalmente vacía. Cuando la patrulla llegó, los vecinos ya miraban desde lejos, algunos asomados entre cortinas, otros fingiendo barrer la calle. Las sirenas no sonaban, pero se sentía que algo grave pasaba. Los agentes entraron con fuerza, rompieron el candado de la puerta trasera, gritaron, revisaron habitación por habitación, pero no había nadie. Ni niños, ni adultos, ni siquiera rastro reciente de vida, solo silencio, un silencio incómodo, como si las paredes guardaran secretos que no querían soltar. El armario donde don Ernesto había visto a las niñas estaba abierto de par en par. Dentro solo quedaban cobijas arrugadas, una fralda sucia y un osito de peluche rasgado por la mitad. Don Ernesto, que había llegado minutos después en su microbús, sintió que se le aflojaban las piernas. Doña Elvira estaba a su lado, le apretó el brazo con fuerza. «Nos adelantamos demasiado», susurró. Él supo que lo estábamos observando. El coraje le quemó el pecho. Todo el valor que había acumulado durante días, toda la rabia que lo había sostenido, se convirtió en impotencia. Se le habían escapado. La noticia corrió como incendio en rastrojo. En menos de 2 horas, todo San Jacinto del Monte hablaba del chofer del micro que había descubierto algo terrible. Algunos decían que eran niños robados. Otros que era trata de personas. Algunos, incluso, murmuraban que don Ernesto estaba loco, que imaginaba cosas, pero nadie podía ignorar lo que ya se había sembrado en el pueblo: miedo. En la comandancia, don Ernesto entregó el celular con las grabaciones, también el cuaderno, donde había anotado todo. Día por día, hora por hora, la comandante Lucía Altamirano, una mujer de rostro duro, lo escuchó sin interrumpir. Su mirada era fría, pero atenta. «Señor Ernesto», dijo finalmente, «¿sabe usted que entró a una propiedad privada sin autorización? Y usted sabe que había niños encerrados ahí dentro, golpeados, hambrientos». Lucía lo miró con los labios apretados. «No, lo culpo, hizo lo correcto, pero sin los niños, sin el hombre, sin pruebas en el lugar, no hay delito que perseguir». Don Ernesto sintió que se le quebraba algo por dentro. «Entonces, ¿eso es todo? ¿Me voy a mi casa y fin de la historia? Vamos a buscarlo, ya hay una alerta regional. Pero si no lo encontramos, lo que usted vio se quedará como testimonio. Testimonio, como si las lágrimas de esos niños no fueran suficientes, como si los ojos de Sofía no dijeran todo». Esa noche, don Ernesto regresó al terminal del microbús. Se sentó en el banco de hierro, ese que siempre estaba frío aunque hiciera calor, y se quedó ahí, solo. Entonces, una señora se acercó. Era la mamá de uno de los niños que él transportaba. Tenía el rostro marcado por los años, pero los ojos firmes. «¿Es cierto lo que dicen, don Ernesto?». Él no respondió. Ella sacó del bolso una fotografía doblada. Era una niña de unos 5 años, con trencitas y vestido rosa. «Camila Ortega Pérez, mi sobrina. Desapareció hace 1 año, en Apaseo el Grande». Ernesto miró la foto. Sintió un escalofrío. «La vi. Esa niña
Estaba en el armario. Estoy seguro. La mujer se llevó la mano a la boca. Lloró en silencio. Dios mío. Pensábamos que estaba muerta. Esa misma noche, la policía fue avisada. La señora declaró, confirmó que se trataba de la misma niña. Ahora sí, había un nombre, un rostro, una historia. Ya no era solo una denuncia anónima. Ahora era un caso real. Una hora después, don Ernesto fue llamado otra vez a la comandancia. Le mostraron más fotos de niños desaparecidos. Él reconoció a otro, el pequeño que había visto en el suelo. Ese niño también estaba ahí, en el cuarto. ¿Está seguro? Sí, lo vi con mis propios ojos. La investigación cambió de nivel. Ahora era una búsqueda nacional. Pero entonces surgió una pista. Una señora del barrio vecino llamó a la policía. Dijo que había visto a un hombre flaco, con barba y ojos raros, metiendo a 2 niños en una camioneta gris. Iban rumbo a un terreno rural, entre los cerros. La patrulla no esperó. 3 unidades salieron de inmediato. Don Ernesto suplicó por ir. Yo los vi primero. Déjenme ir. Lucía Altamirano dudó, pero aceptó. Fueron 3 patrullas y el coche, viejo de don Ernesto, que apenas subía las pendientes. El camino era de terracería, lleno de piedras, rodeado de árboles secos y alambrados. A las 7:03 p.m. llegaron. Era un rancho abandonado, una bodega en ruinas, un pozo seco, puertas colgando. El viento silbaba entre las tablas rotas. Don Ernesto bajó del coche antes que nadie. Corrió hacia un cobertizo al fondo. ¡Aquí!, gritó. Y entonces las vio. Camila, la otra niña, el niño pequeño, acurrucados, vivos, temblando, pero vivos. Don Ernesto cayó de rodillas. Los abrazó sin pedir permiso. Camila lloró. El niño se aferró a su brazo como si fuera su padre. La policía llegó segundos después. Los niños fueron envueltos en cobijas y llevados en ambulancia al hospital municipal. Y entonces apareció ella, Sofía, con una policía federal. Tenía el rostro arañado, el cabello despeinado, pero estaba de pie. «Fui yo», dijo con voz firme. «Yo los ayudé a escapar». Todos la miraron. Don Ernesto se acercó sin palabras. «¿Cómo saliste, hija?» «Él me iba a llevar con ellos. Escuché la radio, supe que ustedes venían. Me escapé cuando se distrajo». «¿Y Armando?» Ella bajó la mirada. «No lo sé, pero dijo que iba a regresar, que no se iría sin terminar lo que empezó». El silencio cayó como cuchillo. Las patrullas se quedaron esa noche vigilando el hospital, porque si algo era seguro, era que el monstruo aún estaba suelto. Las niñas estaban a salvo, pero no libres. Camila, Damián, la otra pequeña, y Sofía estaban en el hospital municipal bajo cuidados médicos y psicológicos, pero sus cuerpos no eran lo que más preocupaba. Era su silencio, ese silencio que dolía más que cualquier herida visible. Los doctores decían que estaban fuera de peligro, que en unos días podrían irse a casa. Pero, ¿a qué casa? ¿A qué mundo? Don Ernesto pasaba cada día junto a ellas. Les llevaba pan de dulce, cuentitos, viejos, pequeños regalos envueltos en periódicos. Se sentaba junto a sus camas y contaba historias de cuando era niño. Les hablaba de los burros que cuidaba con su abuelo, de cómo se conocieron sus padres, de cómo aprendió a manejar con una troca sin frenos. Camila, al tercer día, le dijo: «Tata». Don Ernesto casi llora.
El pequeño Damián, así se llamaba el niño del armario, ya jugaba con su dedo índice, como si ese dedo viejo y arrugado fuera un tren. Pero Sofía seguía callada, seguía ausente, hasta que un día, mientras don Ernesto le contaba una historia sobre un gallo tuerto que se volvió campeón de pelea, ella murmuró: «Don Ernesto». Él se quedó quieto. Ella no lo miraba. Observaba el techo blanco del hospital. En la casa hay una puerta más. Él frunció el ceño. ¿Una puerta? Sí, en la cocina, debajo del tapete gris. Siempre está cerrada con candado. Solo la vi abierta una vez. Escuché gritos y luego nada. Don Ernesto sintió cómo el corazón se le apretaba en el pecho. ¿Estás segura? Ella asintió, apenas moviendo la cabeza. Esa misma tarde dejó el hospital y fue directo a la comandancia. Exigió hablar con la comandante Lucía Altamirano. «Tenemos que regresar a la casa. Ya hicimos el cateo, don Ernesto. No encontramos nada. Sofía dice que hay una puerta escondida, una escotilla, en el suelo de la cocina». Lucía lo miró en silencio. «¿Y por qué no lo dijo antes?» «Porque tenía miedo. Tenía 11 años y un monstruo la tenía encerrada». Ella respiró hondo. «Voy a pedir una nueva orden judicial. Pero si no hay nada, esta será la última entrada». Al día siguiente, 3 patrullas, un juez auxiliar y 2 representantes del DIF se presentaron frente a la casa de Sofía. La calle fue cerrada. Los vecinos se amontonaban detrás de las cintas amarillas. Don Ernesto llegó caminando, lento, con su sombrero viejo y el rostro lleno de arrugas más marcadas por los días. Lucía lo miró. «Vamos a entrar». Ya no había muebles, ni camas, ni ropa, nada. El lugar había sido limpiado como si el pasado se pudiera borrar con cloro y jabón. Pero en la cocina estaba el tapete gris. Lo levantaron y ahí estaba, una puerta de madera incrustada en el piso, casi del color del concreto. Tenía bisagras oxidadas y un candado grueso con cadenas entrecruzadas. «Córtenlo», ordenó Lucía. Un agente sacó la sierra eléctrica. El ruido fue infernal, y cuando el candado cayó, la casa entera pareció guardar silencio. Don Ernesto se persignó. Abrieron la puerta. Un olor nauseabundo salió como un aliento de tumba. Bajaron con linternas. Los escalones de concreto crujían. El aire estaba húmedo, espeso, podrido. Al fondo, un cuarto, sin ventanas, con paredes húmedas y colchones tirados. En el suelo, una cuchara oxidada, una muñeca sin cabeza, un cuaderno roto con dibujos de caritas llorando, y en la pared, garabatos, hechos con carbón, palabras sin sentido, figuras de niños, manos, nombres incompletos, y al centro del cuarto, una silla infantil, con cuerdas. Don Ernesto se quedó congelado. «¿Qué es esto?», preguntó uno de los policías. Lucía respondió con la voz apenas audible. «Es un infierno. Tomaron fotos, videos, levantaron muestras, sellaron la entrada. El lugar fue declarado escena criminal. La Fiscalía Estatal tomó el caso». Días después, Lucía llamó a don Ernesto a su oficina. Le entregó un expediente. «Ya tenemos el nombre completo del sujeto, Armando Bastida Aguilar. Tiene antecedentes. Fue denunciado por violencia familiar en San Luis Potosí hace 7 años, pero desapareció antes del juicio. Desde entonces, usa nombres falsos, se muda constantemente, cambia de estado,
se infiltra en comunidades pequeñas. Don Ernesto sintió náuseas. ¿Y qué pasó con la madre de Sofía? Lucía bajó la mirada. Se fue con él hace un año. Nadie supo más, pero Sofía dice que él decía que ella lo regaló. No sabemos si está viva o si fue víctima también. En la escuela de Sofía, la directora Marta Paredes intentaba limpiarse las manos. Nunca sospechamos nada, dijo en una entrevista con la prensa local, pero nadie le creyó, porque la verdad era otra. La niña lloraba todos los días. Nadie hizo nada, gritó una madre en la reja de la escuela. Y ahora vienen a decir que no vieron. La noticia llegó a los medios. La Casa del Silencio, titularon algunos diarios. El cazador de niños invisibles, decían en la radio. El rostro de Sofía fue protegido por ley, pero el de don Ernesto se volvió símbolo. La gente lo saludaba en la calle, le daban abrazos, le dejaban pan en la puerta. Lo llamaban héroe, pero él solo decía una cosa: yo solo abrí los ojos, nada más. Días después, Lucía recibió una llamada desde Salamanca. Una voz masculina, nerviosa, fue grabada desde un teléfono público. Salí del cerro, no me encuentran, estoy limpio. Era Armando, lo sabían. Esa misma tarde, hallaron un coche abandonado en una gasolinera. Dentro había una gorra sucia, con tinta, cabellos largos pegados al sudor, y un papel, doblado, escrito con lápiz. El viejo va a pagar, no lo olvido. Don Ernesto fue puesto bajo vigilancia inmediata, pero él no temía. Si vuelve, que venga. Esta vez no estoy solo. Y sabía, en el fondo, que iba a volver, porque los monstruos no se detienen hasta terminar su obra. Desde que descubrieron el sótano escondido bajo el tapete gris, don Ernesto ya no dormía igual. El cuerpo descansaba, pero el alma no. Despertaba varias veces en la noche, sudando, con el corazón al galope. Escuchaba ruidos en la azotea, en el centro, las ventanas, en la reja, y aunque la policía pasaba a cada hora para vigilar, él sabía que eso no era garantía de nada, porque Armando Bastida seguía libre, y un hombre como él no desaparece, se esconde, observa, acecha. Él va a volver, le había dicho Sofía. Y don Ernesto lo creía. Durante el día, la tensión no bajaba. En el pueblo se respiraba miedo. Las mamás no dejaban a los niños salir solos. Las escuelas pusieron vigilancia en las entradas. Se cancelaron paseos, festivales, celebraciones. Hasta la misa del domingo se hizo a puerta cerrada. En el hospital, los niños empezaban a recuperar algo más que la salud. Camila ya reía. Damián armaba torres con bloques de colores. La más pequeña jugaba con una muñeca nueva que doña Elvira le había regalado, pero Sofía seguía sin hablar mucho. Caminaba con lentitud por los pasillos, observando cada rincón como si buscara salidas, como si aún no se sintiera a salvo. Una mañana, mientras doña Elvira le leía en voz baja, Sofía la interrumpió. Él me decía que yo era suya. Elvira se quedó congelada. ¿Quién? Armando. Decía que mi mamá me había dado, que yo le pertenecía, que si no obedecía, él iba a ir por mis compañeros, por los que se reían en la escuela, por los que tenían mamá y papá. Doña Elvira tragó saliva. ¿Te amenazaba con eso? Sí. Decía que podía entrar a la escuela cuando quisiera, que nadie se daría cuenta. La maestra jubilada no lo pensó dos veces. Llamó a don Ernesto. Fueron juntos a la comandancia.
Esto ya no es solo abuso, dijo la comandante Altamirano. Es acecho, cacería. Este sujeto estudia a sus víctimas y no parará. Esa noche se activó la alerta máxima en San Jacinto del Monte. 3 patrullas más llegaron al pueblo. Se reforzaron los accesos a las escuelas. Se pidió a la comunidad que no dejara a los niños solos. Pero ni la mejor estrategia impide que un demonio cumpla con su amenaza. Eran las 3:42 de la madrugada. Don Ernesto dormía en el sofá, como solía hacer desde que comenzó todo. Tenía junto a él el bastón de su difunta esposa, fuerte, de madera sólida. No lo usaba para apoyarse, lo usaba para sentirse acompañado. Un ruido lo despertó. Vidrio, cristales estrellándose. Saltó de su asiento, escuchó pasos dentro de la casa, gritos ahogados. ¡Tú! Una voz gutural. ¡Viejo de mierda! ¡Tú arruinaste todo! Armando estaba ahí, delgado, ojeroso, destrozado, pero con los ojos más rojos y rabiosos que nunca. Llevaba una navaja, la misma con la que años atrás había intimidado a otra madre en otro pueblo, según un reporte. Don Ernesto no retrocedió. Tomó el bastón con ambas manos. No tienes idea de cuántos te están esperando afuera. No me importa. Me voy a llevar a algo, aunque sea tu cabeza. El primer golpe fue seco, el bastón chocó contra su hombro. Armando gruñó, pero no cayó. Avanzó, lanzó una cuchillada. Rozó la camisa del viejo. Don Ernesto giró, lo golpeó en la pierna, luego en la costilla. Armando retrocedió, escupiendo sangre, pero volvió a lanzarse. Entonces, un estruendo. La puerta principal cayó de golpe. ¡Policía! ¡Tire el arma! 2. Disparos al aire. Armando levantó los brazos jadeando. La navaja cayó al suelo. Se echó al piso riendo, baboseando, gritando palabras sin sentido. «Me pertenecen, todos. No terminé». Don Ernesto cayó sentado en el suelo. Respiraba como si hubiera corrido kilómetros. Tenía un rasguño en la mejilla y la camisa hecha trizas. «¿Está bien, señor?», preguntó un agente. «Sí, sí, solo cansado». Armando fue arrestado. Las esposas le marcaron la piel. Lo subieron a la patrulla mientras seguía gritando. «¡No terminé! ¡No terminé!». Fue trasladado de inmediato a una prisión federal. Esa madrugada, San Jacinto del Monte volvió a respirar. Pero no con alivio, con incredulidad, con un nudo en la garganta. A la mañana siguiente, más de 100 personas se reunieron frente a la escuela. No para protestar, para agradecer. Don Ernesto llegó con la cara vendada y la misma chamarra vieja de siempre. Pensaba que nadie lo notaría, pero todos lo notaron. Camila corrió a abrazarlo. Damián le dio una flor arrancada de un jardín. Y Sofía se acercó, sin decir nada. Le tomó la mano y sonrió. En el patio de la escuela, los niños levantaron carteles hechos a mano. «Gracias, don Ernesto». Los niños ya no tienen miedo. El pueblo no olvida a quien protege. Don Ernesto no habló, solo lloró, porque entendió por fin que el silencio también se puede romper con una lágrima de gratitud. San Jacinto del Monte jamás volvió a ser el mismo. Desde la captura de Armando Bastida Aguilar, el hombre que por meses había mantenido a niños cautivos bajo el mismo techo donde otros pasaban a diario sin sospechar, el pueblo se sacudió.
como si despertara de una pesadilla larga y dolorosa. Nadie más volvió a dejar a sus hijos solos en la calle. Nadie más volvió a mirar hacia otro lado cuando un niño lloraba. Las noticias viajaron más rápido que el polvo en el viento. El caso fue cubierto por noticieros estatales y nacionales. Algunos lo llamaban el monstruo del Bajío. Otros, el cazador de niños invisibles. Pero entre todo ese ruido, había una niña que seguía en silencio. Sofía. El hospital se convirtió en su refugio. Entre los pasillos blancos y las sábanas ásperas, encontró un espacio donde nadie le gritaba, donde podía dormir sin miedo a que la despertaran con una amenaza. Los doctores decían que físicamente estaba mejor. Comía, caminaba, respondía con monosílabos, pero la herida que llevaba dentro no se medía con estetoscopios ni exámenes de sangre. Don Ernesto la visitaba todos los días, como un abuelo que no la había visto crecer, pero que había llegado justo cuando más lo necesitaba. Le llevaba flores silvestres del camino, trocitos de pan de elote, cuentos usados que encontraba en el tianguis. Pero una tarde, al llegar, encontró la cama vacía. Su corazón se detuvo por un instante. Pensó lo peor. ¿Dónde está Sofía?, preguntó casi sin aliento. La enfermera le sonrió. Está en el jardín, don Ernesto. Por primera vez pidió salir a tomar el sol. Salió de inmediato y ahí la vio, sentada bajo un mezquite viejo con la mirada hacia arriba. A su lado, una enfermera la observaba con ternura. El sol iluminaba su rostro, el mismo rostro que por semanas había estado cubierto de sombras. «Tata Ernesto», dijo ella. Él se acercó. Le temblaban las manos. «¿Puedo hablar contigo?» «Claro, hija». «Claro que sí». Sofía lo miró. Ya no había miedo en sus ojos. Había algo más profundo. Decisión. «Me contaron lo que hiciste, que entraste a mi casa, que encontraste el cuarto, que grabaste, que cuidaste a los otros, que enfrentaste a Armando». Don Ernesto bajó la mirada. «No hice más que lo que debía, hija, nada más». «No, nadie más lo hizo». Sofía sacó un papel, doblado del bolsillo. «Voy a testificar». Él la miró sorprendido. «¿Estás segura?». Ella asintió. «Ya no tengo miedo. Si yo no hablo, los otros seguirán callando. Y él, aunque esté preso, seguirá ganando». Don Ernesto le sostuvo la mano. «Estoy orgulloso de ti, hija. Eres más valiente que muchos adultos». Semanas después, el tribunal de Guanajuato se llenó. La sala estaba abarrotada. Policías, psicólogos, funcionarios del DIF, reporteros, madres de familia, vecinos. Todos querían estar ahí. Todos querían oír la verdad de quien más la había sufrido. Sofía entró con la frente en alto. Vestía un vestido sencillo, con un lazo en el cabello y las trenzas bien hechas por doña Elvira. Caminó con pasos seguros. Se sentó frente al juez. «¿Estás lista para declarar, Sofía?», preguntó él bajando la voz. «Sí», y entonces habló. Contó cómo Armando la aisló, cómo la obligaba a mentir en la escuela, cómo cerraba la puerta con candado cada noche, cómo usaba frases como «eres mía» o «nadie te va a creer». Contó del miedo, de las amenazas, de los niños que lloraban detrás de las paredes, de la escotilla secreta, de los gritos que escuchaba cuando la abría, de las veces que se desmayó por no comer, del momento en que escuchó su historia por la radio y supo que alguien la había visto,
que alguien no había ignorado su llanto. «Yo creí que nadie me vería», dijo al final mirando a don Ernesto. «Pero él me vio, y por eso hoy estoy viva». El juez se quedó en silencio. La sala entera también. Nadie aplaudió, nadie gritó, solo lágrimas. Al día siguiente los medios retomaron el caso. Esta vez no con titulares morbosos, sino con respeto. Sofía habló, y con su voz rompió el silencio de cientos. Empezaron a llegar cartas a la escuela, al hospital, a la comandancia, a la casa de don Ernesto. Cartas de madres agradecidas, de víctimas que por primera vez contaban lo que les pasó, de personas que decían: «Yo también lloraba en silencio». El juicio continuó. Armando, esposado, se reía, gritaba, a veces se hacía el dormido, a veces lloraba, pero cada prueba era una piedra más sobre su tumba legal. El video de don Ernesto, las fotografías del sótano, las declaraciones de los niños, el informe médico, las denuncias anteriores, los testimonios de otras mujeres en otros estados, todo. La fiscalía pidió pena máxima. El juez, con voz firme, dictó: «En nombre del pueblo de México, este tribunal declara culpable a Armando Bastida Aguilar por secuestro, abuso infantil, tortura y tentativa de homicidio. Se le condena a cadena perpetua sin derecho a apelación». Don Ernesto cerró los ojos. Sofía, sentada a su lado, apretó su mano. «Ya está», dijo ella suave, pero aún con el monstruo preso, las heridas no desaparecían. El alma del pueblo estaba remendada con hilos frágiles. Una semana después, don Ernesto fue llamado a la escuela. La directora, más humilde que nunca, lo recibió con flores y un certificado. «Queremos hacer una ceremonia, no solo para agradecerle, sino para enseñarles a los niños que la valentía no siempre usa uniforme. A veces maneja un microbús». En el patio de la escuela los niños esperaban. Camila sostenía un cartel con dibujos. Damián, nervioso, le tomó la mano, y entonces Sofía subió al pequeño escenario improvisado. Tomó el micrófono. «Hoy, los niños de San Jacinto ya no tienen miedo, porque un día un chofer vio una lágrima y no miró para otro lado. Todos se pusieron de pie, aplaudieron. Don Ernesto, con los ojos llenos de lágrimas, alzó su sombrero en señal de respeto, y en ese instante supo que la vida le había dado un nuevo propósito, porque a veces ver es un acto de heroísmo. Habían pasado 3 meses desde que Armando Bastida Aguilar fue condenado a cadena perpetua. 3 meses desde que Sofía subió al estrado con el corazón en la garganta y la dignidad en los hombros. 3 meses desde que el nombre de don Ernesto dejó de ser solo el del chofer del microbús escolar, para convertirse en el de un hombre que vio lo que nadie quiso ver. San Jacinto del Monte respiraba distinto, no porque el miedo se hubiera ido, sino porque ya no lo ocultaban debajo del polvo. Ahora hablaban, denunciaban, preguntaban. Los niños ya no eran una sombra en el pueblo, eran el centro. La escuela pintó murales nuevos con frases como «Si ves algo, di algo, y tus lágrimas también hablan». El gobierno municipal, tocado por la presión social, inauguró un pequeño centro comunitario con atención psicológica gratuita para niños. Doña Elvira fue invitada como consejera voluntaria, y don Ernesto, aunque al principio dudó, aceptó leerles cuentos una vez por semana. «Mi voz no es bonita», decía entre risas, «pero tiene verdad, tata», le respondían.
El hospital fue dando de alta uno a uno a los niños rescatados. Camila volvió con su tía, que ahora no se separaba de ella ni para ir al baño. Damián fue adoptado por una pareja mayor del pueblo vecino. La pequeña de las trenzas fue ubicada con una familia de acogida temporal. Todos recibieron seguimiento del DIF. Todos recibieron abrazos. Por fin. Y Sofía también se fue. Pero no desapareció. Una tarde, mientras don Ernesto tomaba café en su casa, escuchó unos golpes en la puerta. Lentos, suaves. Abrió y ahí estaba ella, Sofía, con vestido nuevo, trenzas recién hechas y una sonrisa chiquita, pero verdadera, a su lado. Doña Elvira. ¿Nos deja pasar, tata?, preguntó Sofía. Claro que sí, hija, pero ¿qué hacen aquí? Elvira le explicó. La madre de Sofía regresó. Apareció después de ver todo en televisión. Estaba viviendo en Oaxaca con un hombre que, según ella, no sabía nada de lo que pasaba. Cuando supo, dejó todo y vino. Fue al DIF, lloró, suplicó. Pasó pruebas, Sofía aceptó verla y, bueno, están empezando de nuevo. Don Ernesto no supo qué decir. Queremos invitarlo a cenar, agregó Sofía con timidez. ¿Cenar? Sí, a nuestra nueva casa, solo nosotros tres. Ernesto se limpió las manos con el pantalón, nervioso. ¿Yo? Usted, dijo Elvira, porque sin usted no estaríamos aquí. Tomaron el coche que ahora usaba la madre de Sofía, Mariana. Llegaron a un barrio humilde del otro lado del cerro. Casas pequeñas, calles de tierra, pero con flores en las ventanas y niños jugando con pelotas desinfladas. La casa de Sofía era blanca, con pintura fresca y un letrero de madera en la entrada que decía «Bienvenidos». Al entrar, el aroma a tortillas recién hechas envolvía todo. Mariana salió de la cocina. Llevaba un delantal floreado y los ojos llenos de agua. «Gracias por no ignorar el llanto de mi hija», dijo tomando la mano de Ernesto. «Yo lo hice. Usted no», él bajó la cabeza. «Todos cometemos errores, señora. Lo importante es qué hacemos después». Se sentaron a la mesa. Había arroz, frijoles, carne con papas y agua de limón. Nada lujoso, pero para don Ernesto era un banquete. Durante la cena rieron, lloraron, recordaron. Sofía habló más que nunca. Contó que quería ser psicóloga, que quería ayudar a niños como ella, que quería escribir un libro. «Se va a llamar La niña del último asiento», dijo. Don Ernesto se atragantó con el arroz. «¿Así de feo estaba mi microbús?» Todos rieron. Después del postre, Sofía se levantó. Fue a su mochila y sacó un paquetito envuelto en papel periódico. Se lo entregó a don Ernesto. «Ábralo». Dentro había una hoja de cuaderno cuadriculada, doblada en 4. Por un segundo, don Ernesto se quedó helado. Recordó la primera nota, aquella que había leído bajo el asiento, aquella que cambió todo, pero esta era distinta. La abrió con manos temblorosas y leyó: «Gracias por mirar cuando nadie más miró». Don Ernesto cerró los ojos y lloró, no de tristeza, de alivio, de paz, porque entendió que en un mundo lleno de indiferencia basta con que una sola persona se atreva a mirar de frente para cambiarlo todo. Esa noche, en una casa humilde, bajo un foco amarillo y entre platos vacíos, una niña, una madre y un viejo chofer construyeron algo que muchos jamás conocen:
esperanza, una mesa para tres, un milagro cotidiano, una historia que empezó con lágrimas y terminó con una promesa. Nunca más volverán a callarse. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. Te invito a descubrir más relatos impactantes en nuestro canal. Suscríbete y sigue disfrutando de videos llenos de emoción y sorpresas. Nos vemos en el próximo.